Ahí en Romanos capítulo 5, versículos 20 y 21. Ahí vamos a estar leyendo. El tema de esta mañana es sobreabundante gracia. Hoy vamos a estar hablando de la sobreabundante gracia. Ustedes saben que abundante es mucho, es bastante, ¿verdad? Pero sobreabundante es algo que va más allá de la abundancia. Y la gracia de Dios es algo que es sobreabundante o superabundante. Gracia de Dios. Romanos capítulo 5, versículos 20 y 21. Voy a estarlo leyendo en la traducción, nueva traducción viviente. Y voy a ver otras traducciones más. Dice esta: la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. O de Jesús el Cristo nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Dios mío, pues sabemos que tú te preocupas por tu pueblo, que eres tú quien pastoreas la iglesia. Dios mío, si fuera el hombre el encargado de alimentar a tu pueblo siempre sería un pueblo famélico, Dios mío, y moriría, perecería de hambre, Señor. Pero qué bueno saber que tú eres quien pastorea tu iglesia. Por eso descanso en esa certeza, en esa confianza, que en esta mañana, como cada día de nuestras vidas, eres tú, oh buen pastor, quien nos sirves la mesa. Eres tú quien preparas la mesa y le das alimento sólido, fresco a tu pueblo. Gracias te doy por nuestro Señor Jesús y Cristo, por ese que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Amén. Entonces el tema, como le decía, es la sobreabundante gracia en Cristo. Si usted lee otras traducciones, por ejemplo, la Biblia de las Américas dice: y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Si vemos la Biblia, Dios habla hoy, dice: la ley se añadió para que aumentara el pecado. Pero cuando el pecado aumentó, Dios se mostró aún más bondadoso. Aleluya. Y si sigue leyendo otras traducciones, verá, por ejemplo, la Biblia, la palabra dice: en cuanto a la ley, únicamente sirvió para que el delito se multiplicara. Pero cuanto más se multiplicó el pecado, tanto más abundante fue la gracia. Amén. Aleluya. ¿Qué remedio tiene Dios para el pecado? La sobreabundancia de su gracia que ha sido expresada en Jesús nuestro Señor. Amén. Entonces Dios tiene todo bajo control. Aunque usted pueda ver este mundo plagado y lleno de pecado, de injusticia y de todas estas cosas, usted puede estar seguro de que Dios reina, de que el soberano Dios reina, y que por muy grande que sea el pecado y la injusticia que hay en este mundo, mucho mayor es la sobreabundante gracia de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Por grande que pueda ser el pecado que esté cometiendo un ser humano, que ni él mismo se lo puede perdonar, y que su familia quizás tampoco se lo perdonaría si se enteraría de la grandeza de su pecado, porque crea que hay pecados ocultos. Hay hombres que tienen pecados ocultos, y son pecados, hermanos, que no están ocultos a los ojos de Dios. ¿Cuántos creen que estamos desnudos delante de Dios? Que para Dios no hay secretos. Los hombres podrán tener secretos entre sí, pero con Dios no tenemos secretos. Aún lo que tú no le confieses, aún lo que tú no le digas, está delante de Él. Cuando el salmista escribe, y él decía: oh Señor, he pecado contra ti, mi pecado está delante de ti.
Le decía que el pecado estaba ¿dónde? Delante de Dios, a sus ojos, que no podía encubrirlo, que no podía taparlo. Todos los que estamos en esta mañana aquí, estamos precisamente por la sobreabundante gracia de Dios. Entonces hoy Dios quiere hablarnos y que entendamos con profundidad qué es su gracia. Su gracia, hermanos míos, es un regalo, es un favor. Es algo que no merecemos. Es algo que nosotros no podemos conseguir con nuestro esfuerzo. Es algo que nosotros no podemos comprar con nuestras buenas obras. Es algo que no tiene precio, que nosotros no podemos pagar. La deuda del ser humano con Dios es impagable. A eso se le puede llamar una deuda eterna. El hombre tiene una deuda eterna con Dios. Una deuda impagable que por sí mismo no puede, por muy bien que se comporte, por mucho que se esfuerce y por mucho que quiera borrar su pecado, aún haciendo buenas obras, no puede. Porque el problema del hombre no solamente está en lo que hace, sino en su propia naturaleza. Su naturaleza, desde que nace como descendiente de Adán, está destituido de la gloria de Dios, está separado de Dios, y ahí radica el problema más grande que tiene el género humano. Desde que nace, hermanos míos, el ser humano nace bajo una maldición. Recuerden que el primer hombre, cuando Dios lo creó a imagen y semejanza de Dios. Pero la Biblia dice que después que ellos pecaron, Adán tuvo hijos. Pero dice que esos hijos de Adán fueron a la imagen ¿de quién? De Adán. Ya no eran como fue Adán en un principio, creado a imagen y semejanza de Dios, sino que a Adán le transmitió el veneno, le transmitió eso que estaba en él, el pecado, la transgresión. Por eso cuando leemos aquí en las Escrituras, podemos ver. Hubo un tiempo en que no existía una ley. Hubo un tiempo en que no existía la ley de Dios. Y dice que muchos vivieron en ese periodo. Desde Adán hasta Moisés, muchos vivieron sin conocer una ley. Pero aún así el pecado estaba en el mundo, pero el pecado no podía ser descubierto. No podía ser identificado abiertamente sin una ley. Por eso la ley se da con un propósito. La ley tiene varios propósitos. Y eso es algo que queremos hablar en esta mañana para que entendamos que el propósito no es precisamente que la cumplamos, porque es imposible que nosotros con nuestro esfuerzo la podamos cumplir. Y eso lo vamos a ver a la luz de la Escritura. Y el versículo que estamos leyendo precisamente dice: la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud del pecado. Es decir, que uno de los propósitos de la ley es para que el hombre pueda ver, pueda presenciar, pueda observar y darse cuenta de la magnitud de lo aborrecible que es el pecado. ¿Por qué? Porque la ley tiene una cualidad. Una de las cualidades de la ley es que es santa, es que es pura y es perfecta. Pero tú dices, pero bueno, y entonces ¿cómo algo tan santo, tan puro y tan perfecto, le hace ver al hombre su estado de pecaminosidad? Precisamente la ley muestra o manifiesta el estándar de Dios, la demanda que Dios le hace al ser humano. El Dios que le da la ley a Moisés es un Dios perfecto, es un Dios santo, es un Dios apartado de toda la creación, es un Dios incomparable, que nada tiene que ver con el pecado, que está separado de toda la creación, está por encima de todas las cosas. Y Él a través de la ley expresa su naturaleza santa, su naturaleza justa y cuáles son las demandas que tiene para el hombre. Entonces la ley tiene una utilidad. Una de las utilidades de la ley, ¿qué cosa es? Mostrarle al hombre su pecado, su estado perdido. Pero ¿qué ha hecho Satanás? ¿Qué ha hecho Satanás? Satanás ha hecho algo y le ha metido en la mente a muchas personas y le ha dicho que son buenas personas.
Continuamente yo converso, me tropiezo con personas que dicen, pero yo, si tengo que hacerle algún bien a alguien, yo lo hago. Si tengo que darle un plato de comida a alguien, yo se lo doy. A quien tenga que ayudarlo, ayudo. Y esa es una de las mentiras que Satanás le ha metido en la mente a muchas personas para hacerles creer que si hacen estas cosas van a tener el sello y la aprobación de Dios para sus vidas. Pero estas mismas personas que hacen esto y que dicen que lo hacen sin la intención de recibir algo a cambio, estas mismas personas cuestionan a Dios y dicen, pero si yo hago estas cosas y no le hago mal a nadie, ¿por qué me va tan mal? ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué tengo estos problemas? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que padecer? ¿Por qué estoy enfermo si no le hago daño a nadie? Precisamente porque estás y has caído en una mentira del diablo. Quizás no creas que el diablo existe, pero el diablo sí existe. Y el diablo sopla a tu mente tantos pensamientos que tú crees que provienen de ti, pero vienen de un ser malvado que lo único que quiere es que tú vivas engañado y que la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, nunca resplandezca en tus ojos. Que nunca tengas entendimiento de la verdad para que puedas ser libre. Y te tiene cautivo con esos pensamientos, con esos argumentos y con esos razonamientos que no provienen de Dios. Hay otras personas, por otro lado, que les va bien, que tienen dinero, que tienen carro, que tienen una buena casa, que tienen muchas comodidades, que tienen una buena familia, que se pueden dar ciertos lujos, que pueden visitar lugares donde todo el mundo no puede ir, ¿verdad? Hay personas que viven así, pero esas personas que viven así son personas que han caído también en otra mentira. Y la otra mentira que Satanás le dice y que le sopla a su mente es que a ellos les va bien porque ellos son buenas personas. Fíjense. Pero la Biblia dice en Juan capítulo 8, versículo 44, hablando de Satanás, que él es mentiroso y que es padre de mentira. Esto nos dice que nuestro adversario el diablo no es cualquier mentiroso. Él es el padre de la mentira. Él es quien domina el arte del engaño mejor que nadie en este mundo. Es decir, que si tú eres mentiroso, hay alguien que es más mentiroso que tú y es el diablo. Y entonces, aún a los mentirosos, Satanás los tiene engañados porque él es el padre de la mentira. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Entonces la gracia de Dios es un regalo, es un don, es algo que no merece el pecador, es algo que no se ha ganado de ningún modo, porque es imposible ganarlo. Si es algo que tú pudieras ganar, entonces no se te contaría por gracia, sino que se contaría como pago o como salario. Cuando una persona trabaja y espera fin de mes o quincenalmente, va a cobrar, ¿por qué lo hace? Porque es el fruto de su trabajo y lo exige, porque está trabajando y ese es su salario. Pero en el caso de la gracia de Dios es un regalo, no es algo que tú puedes demandar como pago. Y la persona que vive por obras, que cree que por todo lo bueno que hace Dios le tiene que pagar, está rechazando la gracia de Dios y está queriendo comprar el favor divino. Y el favor divino no se puede comprar. Porque la Biblia deja claro, y es precisamente esa la razón por la que Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, vino al mundo y se hizo hombre para pagar esa deuda tan grande que la humanidad tiene con Dios. Porque nadie más podía pagarla. Por eso es que Cristo dice, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Pero fíjense bien, Cristo no dice que Él vino para obligarnos a cumplirla. Cristo no dice que Él vino para que nosotros la cumpliéramos, sino que Él vino a cumplirla. Amén. ¿Y cómo la cumplió? Viviendo una vida perfecta, una vida santa, justa. Por eso es que la Escritura dice, el justo murió ¿por quién? Por los pecadores.
Porque Cristo no pecó en nada. Si Él hubiese cometido un pecado, entonces habría muerto por su pecado y no por el nuestro. Y no hubiese sido una ofrenda grata y agradable delante de Dios. ¿Entendemos eso? Yo quiero que veamos algo muy importante con respecto a la ley. La ley tiene un uso. Aún los que vivimos bajo la gracia debemos saber usar la ley. Y tú dirás, ¿cómo es eso? Sí. La ley precisamente es la que te confronta con tu pecado. Es la que te muestra el pecado. La ley no te da la capacidad de vencer al pecado. Es verdad. No te da el poder para vencer al pecado. Pero la ley te conduce al único que te puede liberar del pecado y de la muerte, que es Jesús el Cristo. Y ese es uno de los propósitos de la ley. Por eso es que la Biblia dice que el fin de la ley es Cristo. El propósito de la ley es Cristo, es llevarte a Jesús el Cristo. El propósito de la ley es mostrarte que estás perdido. ¿Qué pasa? Que cuando una persona piensa que es buena, no se ve como pecador. Cuando una persona cree que es buena y que es justa por lo que hace, no ve su verdadera condición. No ve que es merecedor de la ira de Dios. No ve que está bajo la ira de Dios. No ve que le va mal precisamente porque está separado de Dios. Y busca muchos argumentos. Tiene muchas preguntas, muchas interrogantes que no se puede responder, pero la respuesta está en Dios. Dios es quien tiene la respuesta y aquí lo dice con absoluta claridad en su palabra santa. Solo que esta palabra es ignorada por muchos. Y a estas personas basta con confrontarlas con la ley de Dios que los acusa y los condena, dejándoles sin otra alternativa que correr a Jesús el Cristo, que es el único que los puede salvar, porque Él es el Salvador del mundo. Vamos entendiendo un propósito de la ley. Por eso es que no debemos vivir bajo la ley. Vivimos bajo una ley superior. Ahorita Pili leía, y todo ese pasaje que leía en Gálatas era una confirmación de lo que Dios quería que hablara, fíjense. Porque yo pensaba hablar de otra cosa y también tenía esto. Pero cuando creemos que ese Dios soberano gobierna todas las cosas, Él se encarga de confirmarnos de aquello que Él quiere que hablemos. Y ese hermano, como miembro que es del mismo cuerpo que yo, y como tiene el mismo Espíritu Santo que tengo yo y que tienen cada uno de ustedes, lo usó para darme confirmación de lo que Él quiere que hablemos esta mañana. Si puedes alabarle, alábale. Entonces, yo quiero que busquemos allí en Lucas capítulo 18, versículo 13. Y vamos a ver que hay personas que no se dan cuenta que de todo lo que recibimos, lo recibimos de parte de Dios como un regalo. Y que es por gracia. Pero estas personas que viven de buenas obras y luego se restriegan o les restriegan a Dios en la cara lo que hacen, aunque digan que no esperan recibir nada a cambio, sí están esperando recibir algo a cambio, al menos esperan recibir el favor de Dios, pero a través de sus obras. Y la persona que se expresa de este modo es porque se cree una persona buena, por tanto no se ve pecador a sí mismo. Y entonces aquí en Lucas capítulo 18, versículo 13, yo quiero que escuchemos lo que habla respecto a un publicano. Dice así: mientras tanto el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Lucas 18, 13, Biblia latinoamericana. Mano, Cristo dijo que el fariseo religioso no salió justificado, porque junto a este publicano había un religioso fariseo que se creía bueno, que se creía justo por lo que hacía. Y entonces no salió justificado porque el fariseo religioso nunca pudo ver a Dios, nunca pudo contemplar la santidad y la justicia de Dios.
Y como no podía ver eso, él lo único que hacía era compararse ¿con quién? Con otro hombre, con aquel pecador que había, con aquel publicano. Y obviamente cuando se comparaba con el publicano, él a sus propios ojos se consideraba justo. Este hombre se justificaba él mismo, no buscó la justicia que viene por la fe en el Salvador del mundo. Pero este publicano estaba en una actitud penitente, se sentía alguien impuro, se sentía alguien sucio delante de Dios. Por eso dijo: ten piedad de mí, que soy un pecador. Pero el otro decía: yo ayuno varias veces a la semana, yo doy diezmo de todo lo que gano, yo hago esto, hago lo otro, y no soy como este publicano. Se comparaba con el publicano, pero nunca se le ocurrió compararse con Dios. No podía compararse con Dios porque ese hombre no conocía a Dios, conocía una religión vana, pero a Dios no lo había conocido, tampoco conocía lo que era la gracia de Dios, el regalo de Dios, el favor divino. Nunca había podido apreciar la majestad y la santidad de Dios, del Dios de las Escrituras. Pero es por eso, hermanos míos, que el unigénito Hijo de Dios se hizo hombre, se hizo carne, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios, para mostrarnos la gracia de Dios, para ocupar el lugar del hombre perdido y para saldar la deuda que teníamos con Dios, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y es un regalo. ¿Cuánto agradecen a Dios de que haya sido un regalo? Sobre todo en los tiempos en que vivimos, que las cosas en vez de bajar los precios suben. Pues déjame decirte que la deuda que tenía el hombre con Dios es impagable. El hombre no puede pagarla. Solo Jesús el Cristo pudo pagar eso. Por eso nos refugiamos en Él. Y ya no tenemos deuda con Dios. Tenemos paz para con Dios. Paz para con nosotros mismos. Y paz con todos los hombres. Allí en Mateo capítulo 21, versículos 32, podemos ver algo más. Y es que Jesús se dirige a religiosos que se creían justos y buenos. Y Jesús les habla de las rameras, de los publicanos, de aquellas personas que eran despreciadas por la sociedad judía. Y dice Jesús en Mateo 21, 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia o rectitud, y no le creísteis, y los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, nunca os arrepentisteis después para creerle. Reina Valera de 1569. Es decir, que los fariseos, a pesar de que escucharon el anuncio de Juan, donde Juan los llama al arrepentimiento, no creyeron. Pero en cambio, los publicanos y las rameras, las prostitutas, ¿verdad?, creyeron al mensaje de Juan. Pero aún así, estos líderes, aun cuando veían esto, ¿qué hicieron? Se endurecieron más y no se arrepintieron para creer al mensaje de Juan. ¿Pero por qué no se arrepintieron? Porque creían que no tenían nada de qué arrepentirse. Entonces, esa es una gran mentira que Satanás le ha metido a mucha gente. Yo no tengo nada de qué arrepentirme. Yo no soy un pecador, yo no soy malo. Yo le hago bien a la gente. Yo ayudo a quien tenga que ayudar. Pues bueno, ya que tú vives por obra, déjame decirte, la Escritura dice que por obras de la ley, nadie se justificará delante de Dios. La única forma de ser justificado delante de Dios es por la fe en Jesús el Cristo. Es el camino. No es el que me parece a mí, no es el que pienso yo, no es el que me enseñaron, es el que dice las Escrituras. Por eso es que las personas que se creen buenas no sienten esa necesidad de arrepentimiento. Porque la ley, hermanos, condena a todos los hombres, porque dice,
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que todo aquel que quiera que se le retribuya conforme él obra o actúa, es una persona que está separada de Cristo, como es lógico, porque una persona que está en Cristo no puede pensar así. Pero aparte de eso, está pidiendo que le den lo que merece, y como por obras nadie se justifica, ¿qué es lo que va a merecer al final de los tiempos? La condenación eterna en un lago que arde en fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero la única forma de ser librado de ese lugar de tormento es a través de Cristo, que es el refugio, que es el que soportó la ira de Dios sobre él para librarnos de ese lugar. Entonces, hermano, el día de la ira de Dios por nuestros pecados ya pasó. ¿Sí? En el caso nuestro ya pasó. ¿Y cuándo pasó? Hace más de 2000 años atrás, cuando Jesús el Cristo caminó con aquella cruz y llegó allí y padeció ese tormento, esa aflicción, esa contradicción de pecadores, para hacernos libres, hermano. Entonces ese día la ira de Dios se derramó sobre nosotros, que la merecíamos, y que hoy por gracia, como un regalo, tenemos vida eterna, perdón de pecado y vida eterna. Pero quien rechaza eso, obviamente le espera algo, le espera un día futuro de la ira de Dios. Entonces hay un día pasado de la ira de Dios y hay un día futuro. Ese día está en espera. Ahora, yo quiero referirme también a otra gran mentira que Satanás le ha metido a la mente de muchos hombres, y es esta. Hay muchas personas que han llegado a creer que Dios es débil, que Dios no tiene poder. Son estas personas las que dicen, pero bueno, si Dios existe realmente y si Dios tiene ese poder y es todopoderoso, ¿por qué hay tantos males en la tierra? ¿Por qué se multiplican los malvados? ¿Por qué la injusticia triunfa? ¿Por qué los malvados ahí están, prosperan, se aumentan, se enriquecen y sin embargo y oprimen y afligen a otras personas a quienes hacen sufrir? ¿Por qué pasa esto? Y entonces tienen la idea de que Dios es débil. Pero estas personas tampoco han comprendido lo que es la gracia de Dios y lo que es la misericordia de Dios. La Biblia te habla de un Dios misericordioso, de un Dios que es tardo para la ira, pero es grande en misericordia y verdad. Este Dios eterno es un Dios que tiene control sobre la ira. No es como el hombre, no es como tú y como yo. Porque nosotros podemos ser controlados a veces por alguna pasión, por algún sentimiento, por alguna emoción. ¿Cuántas veces tú no te has alterado y has dicho los disparates más grandes de tu vida y has maldecido? Y has humillado a alguien y has ofendido a alguien. ¿Por qué? Porque tu ira te ha dominado. Pero este Dios de la Biblia, aunque es un Dios bondadoso, es un Dios también celoso. Y es un Dios que no tendrá por inocente al culpable. Y es un Dios también que derramará su ira en su momento. Entonces Él es tardo para la ira. Por eso es que el impío prospera. Por eso es que la injusticia prospera. Pero por eso también es que muchas personas son alcanzados por la gracia de Dios. Por la sobreabundante gracia de Dios. Por eso es que estamos nosotros aquí. Por eso es que el borracho tiene esperanza si corre a Cristo. Porque por grande que sea su pecado, la sobreabundante gracia de Dios lo alcanza y supera la magnitud del pecado. Por eso es que a un asesino, por eso es que aún una ramera, por eso es que aún un ladrón tiene esperanza. Porque Dios aguanta su ira. Porque Dios le da una oportunidad nueva. Yo sé que hay muchas personas que le desean la muerte a alguien. Y han dicho, ¿por qué fulano se muere si es tan malo? Porque hay un Dios bondadoso y ese que tú dices que es malo, puede ser que un día sea alcanzado por la gracia de Dios, por el amor de Dios y sea convertido. Y entonces tú puedas ver lo que el amor y la gracia de Dios puede hacer en el ser humano. Cómo lo puede convertir, cómo lo puede hacer una nueva criatura.
¿Cómo lo puede transformar más y más conforme a la imagen de su Hijo Jesús? Vemos cuánto la magnitud de la gracia de Dios. Por eso es que no te puedes asombrar de que un día en la congregación tú ves a personas que fueron delincuentes en el pasado y que fueron alcanzados por la gracia de Dios. Por eso no te debes asombrar de que un día veas a personas que fueron rameras, ladrones, asesinos, bronqueros, pleiteros, pero que fueron alcanzados por la gracia de Dios. Porque el sacrificio de Cristo es más grande. Porque la sangre de Cristo es más valiosa que la sangre de los animales. Es la sangre de santa del Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, un hombre santo que murió en la cruz. Entonces el regalo de Dios es superior a cualquier pecado que pueda haber sobre la tierra. Pero las personas miran la grandeza del pecado y la maldad como algo superior a la bondad y al amor de Dios. Porque ignoran que la misericordia y la gracia de Dios te guían al arrepentimiento. Si haces mal hoy, pero sigues vivo, es porque Dios te está dando otra oportunidad. Y sigues haciendo mal y sigues vivo, es porque Dios te está dando otra oportunidad. No es porque Dios está contento contigo, no es porque Dios es débil, es porque Dios retarda la ira. Pero hay de aquel que juegue con la gracia de Dios. Hay de aquel que hace afrenta al Espíritu de gracia. Porque Dios te llama. ¿Cuántas veces me llamó a mí? Hermano, si yo hoy estoy aquí y hoy puedo predicarle, es porque he vivido esto. Yo tuve que llegar a un momento en mi vida donde vi mi condición depravada, donde tuve que aborrecerme y odiarme a mí mismo, donde reconocí que estaba perdido y que no tenía alternativa. Porque eso me demostró Dios y me convenció y me trajo hacia Él. Y me demostró que si iba a Cristo, en Él tendría perdón, alcanzaría la paz y la vida eterna. Entonces pude verlo. Y hasta que el hombre no vea eso, no puede ser salvo. Allí en 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, el apóstol Pablo dice: porque la letra mata, mas el Espíritu es quien da vida. La ley de Dios mata. Por eso hay que saber usar la ley. Hay muchas congregaciones donde están viviendo bajo la ley, por eso experimentan una condenación. ¿Por qué? Porque la ley lo que hace es condenar. La ley lo que hace es matarte, decirte, mereces morir. Por eso dice las Escrituras, porque la paga del pecado, aquel que quiere salario, aquel que quiere que se le pague por lo que hace, pues la Biblia dice, la paga tuya es la muerte. Pero el regalo de Dios, pero la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que hay dos cosas que puedes hacer. O te vas por el salario o la paga, o te vas por el regalo de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos se van por el regalo de Dios que es en Cristo Jesús? Yo no quiero salario, hermano. Yo no quiero que se me pague conforme a mis obras. Aun cuando hago un bien, es porque tiene que ser el fruto de que la gracia de Dios está obrando en mí. ¿Entienden esto? Por eso el apóstol Pablo escribe allí en Romanos capítulo 5, versículos 20 y 21. Ahí lo estábamos leyendo ahorita. La ley empero entró para que el delito creciera. Mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesús el Cristo, Señor nuestro. Romanos 5:20, Reina Valera del 1569. Hermanos, es cierto que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
Mano, si pueden mover un poquito los bancos, si no se van a freír ahí. Vamos a moverlo, ¿sí? Lo atraviesan. Atraviesa el banco ese y se sientan ahí. Como les decía, es cierto que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero esto no significa, escuchen esto, esto no significa que hagamos el mal para que vengan bienes. ¿Me están oyendo? Esto no significa que porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, no quiere decir o no es una invitación a que tú hagas mal para que vengan bienes de parte de Dios. Esto no quiere decir que pequemos más para que la bondad de Dios se manifieste. No significa eso. Porque la persona que piensa así es una persona que no ha entendido lo que es vivir en estado de gracia. Es una persona que no ha nacido de nuevo. Es una persona que no ha sido todavía libertada de la ley del pecado y de la muerte. Es una persona que todavía no ha nacido de nuevo. Por tanto, no puede entender esto. Aquí lo que está diciendo la Escritura es que a pesar de que abundó el pecado en la tierra, la gracia de Dios sobreabundó de tal manera que alcanzó aún al peor de los pecadores. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribe, él dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Es una palabra digna de ser recibida y de creerla, no de rechazarla. Porque él vio que él era indigno y que él realmente era el peor de los pecadores, porque él persiguió la iglesia y porque participó en la muerte de Esteban. Todos han leído eso, ¿verdad? Amén. Y porque apresaba a los hijos de Dios y porque aborrecía el nombre de Cristo. Entonces no era merecedor, pero la gracia de Dios que hizo con este hombre lo alcanzó. Por eso es que él escribe y dice que la gracia de Dios no fue en vano con él. Romanos capítulo 10, versículo 4 dice: porque la ley, como le decía ahorita, lleva a Cristo. Y es entonces cuando por la fe se llega a ser justo. La fe, la ley te convence de que la única manera de ser justo delante de Dios es por la fe en Jesús el Cristo. Amén. Y entonces es por eso que se hace realidad el texto que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o nueva creación. Y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya no eres aquel hombre. Ya eres un hombre nuevo en Cristo Jesús. Pero si verdad eres nuevo en Cristo Jesús, entonces ya no vives por obras de la ley, sino bajo la gracia y el favor de Dios, sabiendo que todo lo que acontece a través de ti, que todo lo que se ve a través de ti, es por la obra del Cristo que vive en ti. Amén. Por eso Pablo también decía: con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, que lo que hoy se manifiesta a través de mí es Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él reina en mi vida. Amén. Porque ahora soy de Él, le pertenezco. Antes gobernaba el pecado, pero ahora mi rey es Jesús el Cristo. Fíjense qué diferencia. Vamos a ver allí, ya casi terminamos. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Y vamos a ver la confesión del apóstol Pablo, lo que él dice como apóstol. Dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia hacia mí no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Ahí podemos ver a Pablo cómo la gracia de Dios no fue en vano con Pablo por los frutos que produjo Cristo a través de él. Y él dice que aunque había trabajado más que el resto de los apóstoles, no había sido él, sino la gracia de Dios a través de él. Por tanto, este hombre no se envanece, no se jacta, sino que toda la gloria la lleva a Dios. Porque se da cuenta que él como hombre le es imposible vivir una vida
una vida santa y justa si no es por la gracia de Dios. En Pablo podemos ver un ejemplo de un hombre convertido por la gracia de Dios, que no se jacta, que ve que la gracia de Dios no solo lo salva, sino que lo capacita, fíjense, para servirle y para hacerlo bien. Entonces es por la gracia de Dios que tú puedes ser un ministro de alabanza. Es por la gracia de Dios que tú puedes ser un predicador del evangelio. No es porque tú eres muy inteligente ni que estás capacitado humanamente, sino que Él te ha dotado de esa capacidad. Entonces, iglesia, yo creo que hasta ahí hemos entendido entonces el propósito de la ley. Fue para que creciera el pecado, para que lo pudiéramos ver, para que lo pudiéramos, hermano, desnudar, para que lo pudiéramos identificar. Porque si el mandamiento no dijera no matarás, tú no sabrías que matar es malo. Si no dijera no adulterarás, no sabrías. No podrías identificarlo, ¿verdad? Pero la ley en sí misma no te da el poder. Ella demanda que la cumplas, pero no puedes. Y entonces en esa impotencia, tú dices, entonces estoy perdido, ¿qué hago? Por eso entonces dice la Escritura, el fin de la ley es Cristo. Corre a Él, y cuando vienes a Él, ya hermano, no vives bajo la ley, sino por la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Y entonces eres capacitado y dotado por el poder de Dios para vivir una vida agradable a Dios. Te pido que te pongas en pie para que le agradezcas a Dios si te sientes agradecido en esta mañana por todo lo que hemos recibido, por todo lo que ha hecho en nosotros. Yo me regocijo enormemente, hermano, de que hoy estuviésemos aquí reunidos. Sabemos que faltan algunos hermanos porque están enfermos, otros porque están ingresados por otro lado, no enfermos, pero sí de cuidado y tienen necesidad de atención. Pero hermanos míos, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros, que no cae una hoja de un árbol sin que Dios tenga consentimiento de ella, y que aún todos los cabellos de nuestras cabezas están contados por Dios. Si a Dios le preocupan esos detalles, ¿cómo no le van a preocupar aquellas otras cosas que más nos pueden dañar y nos pueden perjudicar y hacer sufrir? Pero con todo le damos gloria y lo alabamos. Pero con todo lo adoramos a Él. ¿Por qué? Porque lo poseemos. Porque lo tenemos a Él y Él es nuestro mayor deleite. ¿Y qué sería de ti? Levanta tus manos, cierra tus ojos y adórale. Perfecta esa adoración para este día. ¿Dónde estarías? Díselo a Él. Adórale conmigo. Dile, Señor, gracias. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias por tu gracia, por el regalo. Si no fuera por ese regalo de amor que fue tu Hijo Santo. Ese que fue vituperado y despreciado en la cruz. Pero que nos estaba amando. Dando su vida para darme vida. Tomando mi castigo. Soportando la ira del Dios Todopoderoso sobre Él. Para hacerme libre. Gracias porque merecía la muerte. Pero tú me regalaste vida en Cristo, mi Señor. O díselo una vez más. Gracias. Gracias. Te alcanzó. Su amor te alcanzó. A pesar de todo te alcanzó. Porque sobreabundó su amor. Vacío en mi corazón. Vagaría sin rumbo y sin dirección. Gracias, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. O si no fuera por tu gracia. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Díselo.
Una vez más. Sería como un ciervo que brama por amor al cielo. Si no fuera por que estés atento ahí. Si no Fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Oh sí, Señor. Gracias. Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Por tu misericordia nos has alcanzado. Por tu gracia nos has hecho libres. Gracias. Gracias. Y bendecimos en esta noche, Señor. Si no fuera por tu gracia Y por tu amor. Oh, díselo a Él. Cántaselo a tu Rey, a tu Salvador. Si no fuera por tu gracia, Gracias por tu gracia, por el regalo. Alcanzarme. sería como un pájaro herido que se mueve en el suelo. Estarías muerto, estarías muerta sin Él. Sería como un ciervo que brama por amor al Desierto. Si no Fuera por tu gracia y por tu amor. si no Fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor. si no fuera Tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia Dale gracias a Dios. para con nosotros. Conmigo vas a orar, iglesia. Yo quiero pedirte que ahí donde estás, Sí, Padre. en comunión con tu Dios, vamos a orar a Dios por esos hermanos que no están aquí hoy con nosotros. Yo quiero pedirte por esos hermanos que confiesan a Jesús como su Salvador. Por favor, iglesia, cuando Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba y Dios envió ángeles que abrieron aquel calabozo y las celdas se abrieron para que Pedro saliera de allí. No porque no fuera grande, sino por el clamor de una iglesia que cree en su Dios y que cree que nada es imposible para el que cree. Dice la Biblia que si dos se pusieran de acuerdo para pedir algo, será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Tu Padre espera tu súplica. Oh, iglesia, clama a tu Dios en esta mañana y verás la gloria de Dios. Padre, te damos gracias, porque si tú entregaste lo más grande, cualquier otra cosa es poco. Cualquier cosa que te pidamos es poco. Y yo te pido, Dios mío, por mi hermano Angelito en esta mañana. Dios mío, allí en aquel hospital. Dios mío, en esta misma hora, en este mismo instante, Él está en esa sala de neuro. Dios mío, en la sala C. Llega a ese cubículo, llega a esta cama, y ese poder glorioso con el que resucitaste a tu Hijo, levántalo para tu gloria. Dios, tú tienes la última palabra y clamo a ti sobre todas las cosas, porque tú eres el que da vida a los muertos, porque tú eres quien da vista a los ciegos, porque eres tú quien hace que los sordos oigan, porque eres tú quien hace que el peor de los pecadores sea salvo. Gracias, Señor. Es tu iglesia, Dios mío.
sabemos en quién hemos creído. Padre, en el nombre de Jesús el Cristo, es una súplica. Tu Hijo suplicaba con lágrimas y tu iglesia suplica en el mismo espíritu de tu Hijo cuando en Getsemaní oraba. Y aún aquel trago amargo que tuvo que pasar, Él te dijo: Dios, hágase tu voluntad y no la mía. Porque tu voluntad es perfecta, porque tu iglesia acepta tu voluntad y porque estamos en tus manos. Angelito está en tus manos, Dios, y no hay manos mejores que la mano de Dios. Te pido por Araís y por su criatura. Oh Dios, pronto tendremos una gran alegría por una criatura que nace, que viene a este mundo. Tómala desde el vientre, como hiciste con Juan el Bautista, con un propósito, y haz de él un hombre que proclame las buenas nuevas. Toma a Antonio de Jesús, así se llamará, Antonio de Jesús, porque te pertenece a ti, porque sus padres lo entregaron a ti, porque quieren que te siga y te sirva hasta el último de sus días. Gracias, Señor. Te pido por Niñita, te pido por Jorge, que aún no te ha conocido. Quizás este sea el golpe, quizás sea este, Dios mío, el momento en que lo vas a traer hasta ti, para que te reconozca como el Dios verdadero, para que entienda que fuera de ti no hay quien salve. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias. Gracias, Señor, te damos. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor porque es bueno? Ven. Esa es la oración que Dios responde, que se hace con el corazón, ¿verdad? Dios nos llevó hoy, en esta mañana, a una oración, a un nivel, a una dimensión superior. La Biblia dice: orad en el Espíritu, es decir, que se puede orar en la carne, pero se puede orar en el Espíritu. Y yo creo que nosotros fuimos elevados a una dimensión en el Espíritu. Y esa oración, hermano, llegó al trono de Dios y ha tocado el corazón de nuestro Padre. Así que podemos tener paz. No sé si tú puedes sentir paz. Si tienes alguna palabra que darle a la iglesia, aprovecha y hazlo y edifica su fe. Dios le bendiga. Amén.